Hola a todos, el objetivo de este vídeo es enunciar e interpretar geométricamente el teorema de Rolle, así como ver algunos ejercicios de ejemplo. Hemos dejado para otro vídeo la utilización conjunta de los teoremas de Bolzano y Rolle para demostrar la unicidad de una raíz, es decir, que una ecuación tiene una única raíz en un intervalo, o bien el número de raíces que va a tener exactamente una determinada ecuación en un intervalo. Las hipótesis del teorema de Rolle son las siguientes. Sea f de x una función que es continua en el intervalo cerrado a b, f de x es derivable en su interior y la imagen que tiene f de a es igual a la imagen de f de b. La tesis dice que entonces existe al menos un punto C perteneciente al interior del intervalo AB, tal que la derivada en ese punto va a valer 0. Eso lo podemos simbolizar de esta manera. Esto significa existe al menos un valor C. Esta letra significa perteneciente al intervalo cerrado AB. Este signo significa tal que f' de c vale 0. Esa es notado matemáticamente la tesis del teorema de Rolle. Geométricamente, este teorema expresa que una función continua en un intervalo AB y derivable en su interior, tal que en los extremos de ese intervalo toma valores iguales, va a tener al menos un punto C, CF de C, en los cuales la tangente es horizontal, o dicho de otra manera, paralela al eje de abscisas, paralela al eje X. Por ejemplo, ahí tenemos dos valores, veis, f de a, f de b, la función es continua, es derivable, y eso significa que hay un valor interior C en el cual la derivada vale 0, es decir, que la recta tangente en este punto es horizontal, paralela al eje de abscisa. Esto es para una función convexa. Si la función es cóncava, vemos que también ocurre. F de a y f de b tienen la misma imagen. Tenemos que f de a es igual a f de b. Y tenemos un punto C, que es este, en el cual la recta tangente es paralela al eje de abscisas, es decir, que f' de c vale 0. También en la función constante se cumple el teorema, puesto que todos los valores, pues f de a es igual a f de b igual a la constante, todos los valores tienen la misma imagen. Y también hay un punto C, bueno, uno no, todos los puntos dentro de ese intervalo tienen derivada 0, es decir, la tangente de cualquier punto es paralela al eje de abscisas. Aquí vemos que puede haber más de un punto. También imagínense una función donde f de a es igual a f de b, aquí lo tenemos, a, b, este es el intervalo, es continuo en el intervalo cerrado. Recordad que para que una función sea continua en un intervalo cerrado AB, debe de ser continua en el intervalo abierto AB y además continua por la derecha en x igual a A, es decir, que el límite cuando x tiende a por la derecha de esa función sea igual a f de a, y continua por la izquierda en x igual a b. Es decir, que el límite cuando x tiende a b por la izquierda de la función sea igual a f de b. Por eso la función no puede ser derivable en el intervalo cerrado a b, puesto que la continuidad no está asegurada en a y en b. Lo que está asegurada es la continuidad lateral. Aquí es continua por la derecha, es decir, por estos valores tendiendo por la derecha, y en b es continua por la izquierda, por aquí. Fíjense que por la derecha puede no haber función y aquí por la izquierda puede no haber función.
Por lo tanto, la derivabilidad, si la continuidad se asegura en un intervalo cerrado, la derivabilidad forzosamente se tendrá que asegurar en el intervalo abierto. Pues bien, si es continuo en el cerrado, derivable en el abierto y f de A es igual a f de B, tenemos que al menos va a existir un punto C perteneciente a ese intervalo tal que la tangente sea paralela al eje de abscisa. Es decir, que su derivada sea 0. Aquí lo tenemos, por ejemplo, este punto C2, que es un máximo, y este punto C1, que es un mínimo. En los dos puntos la derivada vale 0. Recordad que la condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de un máximo y un mínimo en una función derivable, es que la derivada sea 0. Esta es la condición, la primera derivada. Condición necesaria, ojo, pero no suficiente. Luego había que aplicar un criterio, ¿lo recordáis? Para la existencia de un máximo o de un mínimo, de un extremo relativo. Muy bien, pues vamos a hacer algunos ejemplos del teorema de Rolle y me dice el primero, sea f de x igual a raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Se puede aplicar el teorema de Rolle en el intervalo menos 1, 1? ¿Qué significa eso? Pues que compruebe las tres hipótesis. Si las tres hipótesis se cumplen, se cumplirá la tesis y se podrá aplicar el teorema de Rolle. Vamos a ver las hipótesis. Hipótesis. Primero, f de x es una función elemental. Recordad que las funciones elementales son todas aquellas funciones que hemos visto, excepto los valores absolutos, las funciones parte entera y las funciones definidas a trozos. F de x es una función elemental de dominio R, puesto que es una raíz cúbica de dominio R, y toda función elemental es continua en su dominio. Por lo tanto, es continua en R. Y si es continua en R, cuidado que las raíces cuadradas o las raíces de índice par no son continuas en todo R. Las cúbicas o las de índice impar sí. Las cuadradas o las de índice par son continuas en el intervalo, en los intervalos donde el argumento es positivo, mayor o igual a 0. Es una función elemental de dominio R, continua en todo R, por lo tanto será continua en el intervalo que me piden, que es el intervalo cerrado menos 1, 1. Esa hipótesis, por lo tanto, se cumple. Vamos ahora a ver si f de x es derivable. Para eso, yo voy a derivar esta función, lo voy a poner como una potencia, que es más fácil. Cuidado que la derivada de una raíz es 1 partido el doble de la raíz por la derivada de lo de dentro, pero la derivada de una raíz cúbica no es eso. Por lo tanto, lo hacemos como potencia. La derivada sería, como potencia, 2 tercios por x elevado a 2 tercios menos 1. Esto sería 2 tercios por x elevado a 2, hacemos como un denominador, sería 2 menos 3 partido por 3. Es decir, 2 tercios de x elevado a menos 1 tercio. O lo que es lo mismo, 2 tercios de 1 partido la raíz cúbica de x. ¿De acuerdo? Es menos 1 tercio. Recordar que las potencias negativas indica que es 1 partido por x elevado a la potencia positiva. Y las potencias fraccionarias indican raíces. Bien, si nosotros estudiamos el dominio de la derivada, que es lo que es estudiar la derivabilidad de una función elemental, ojo, estudiar la derivabilidad de una función elemental equivale a estudiar el dominio de la derivada, es decir, la continuidad de la derivada. Y si ustedes os fijáis, esta función tiene como dominio todo R en la raíz, pero hay un cociente, luego el 0 no está incluido, todo R menos el 0. Luego esta función va a ser derivable en todo R
excepto en x igual a 0. Y 0 es un valor que está dentro del intervalo menos 1, 1. Luego la condición de la derivabilidad no se va a cumplir. Fíjense que si yo hago f de menos 1 me da la raíz cúbica de menos 1 al cuadrado, que es la raíz cúbica de 1, que es 1, y f de 1, la raíz cúbica de 1 al cuadrado, que también es 1. Aquí la tercera condición sí se cumple. Pero basta que no se cumpla una condición del teorema de error para que la tesis no se cumpla. Luego no se puede aplicar el teorema de error ya que la función no es derivable en el intervalo menos 1, 1. Concretamente no es derivable en 0. 0 pertenece a ese intervalo. Otro problema. ¿Es aplicable el teorema de Rolle a la función f de x igual al logaritmo neperiano de 5 menos x cuadrado en el intervalo menos 2, 2? Y vamos a completarlo. En caso afirmativo, hallar el valor c que garantiza ese teorema. Lo primero, ¿cómo sé si es aplicable el teorema de Rolle? Busco a ver si se cumplen las hipótesis. Primera hipótesis, f de x es continua en menos 2, 2. Vamos a verlo. Para que hallemos la continuidad de una función elemental equivale a estudiar su dominio, ¿verdad? El dominio de f de x, que es un logaritmo neperiano, sería, como se halla el logaritmo de un logaritmo neperiano, sería pues que el argumento, los valores que hacen que el argumento sea mayor que 0. No mayor o igual, mayor o igual eran las raíces de índice par. En los logaritmos, sea cual sea su base, mayor que 0. Bien, si ustedes factorizan, bueno, si igualamos a 0, o factorizamos como queráis, 5 igual a x al cuadrado, x igual a más menos raíz de 5. Ojo que el signo de la x al cuadrado es negativa, por lo tanto hay que poner el signo menos delante. X menos la primera raíz por x menos la segunda. Menos por menos, más. Y esto tiene que ser mayor que 0. Si ustedes estudiáis el signo, x menos raíz de 5 se hace 0 en raíz de 5. Vamos a ponerlo aquí. X más raíz de 5 se hace 0 en menos raíz de 5. Y no me olvido del signo menos. Signo menos siempre es negativo. X menos raíz de 5 antes de raíz de 5. Si yo sustituyo un valor, por ejemplo el 0, es negativo y después es positivo. Y después de raíz de 5, si sustituyo un valor, se hace 0 en menos raíz de 5. Antes, por ejemplo, en menos 10 es negativo y después es positivo. Luego, si yo estudio el signo, menos por menos, más por menos, menos, más, menos. Es decir, que el dominio de esta función es el intervalo abierto de menos raíz de 5 a más raíz de 5. Raíz de 5, si ustedes lo hacéis, es aproximadamente 2,236. Luego, la función es continua en su dominio. Continua en menos raíz de 5 más raíz de 5. ¿Vale? Continua. Por lo tanto, va a ser continua en menos 2, 2, que es un intervalo dentro de menos raíz de 5
Piensen que esto es prácticamente igual a menos, bueno, vamos a ponerlo así, 2,236, y esto es aproximadamente igual a 2,236. Bien, ya tenemos confirmada la continuidad. Vamos ahora a la derivabilidad. Para eso yo derivo. Derivo primero como un logaritmo. La derivada de un logaritmo es 1 partido, un logaritmo neperiano, 1 partido por el argumento, por la derivada de lo de dentro, que es menos 2x. Yo tengo que hacer, entonces, para estudiar la derivabilidad, sería estudiar como el dominio de la derivada, ¿verdad? ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues todo r menos los valores que hacen 0 al denominador. Si ustedes hacen 0 al denominador, veréis que x al cuadrado igual a 5, x igual a más menos raíz de 5. Es decir, ni en menos 2,236 ni en 2,236 es derivable. Pero como no están en ese intervalo, podemos decir que es derivable en el abierto, en menos 2, 2. Sería derivable en este intervalo abierto, en menos raíz de 5 abierto, porque en menos raíz de 5 y en raíz de 5 no es derivable, porque veis que se iguala a 0 el denominador de la derivada. Bien, tenemos que es derivable en menos 2, 2, o si lo preferís, en menos raíz de 5 abierto, por lo tanto en menos 2, 2. Y la tercera condición es que f de menos 2 y f de 2 tienen que ser iguales. Logaritmo neperiano de 5 menos 2 al cuadrado, que es logaritmo neperiano de 5 menos 4, que es 1, logaritmo neperiano de 1 es 0, y f de 2 es logaritmo de 5 menos 2 al cuadrado, que sería 5 menos 4, que es 1, que también es 0. Luego se cumple que f de menos 2, es igual a f de 2. Por lo tanto, f de x es continua, f de x es derivable en el abierto y f de menos 2 igual a f de 2. Se cumplen las condiciones del teorema de Rolle. Y yo puedo decir que existe al menos un c perteneciente al intervalo abierto menos 2, 2, tal que f' de c vale 0. Bien, y si me piden cuánto vale ese c, pues tendría que derivar, esto sustituyo la derivada e igualar aquí a 0. ¿De acuerdo? Si ustedes multiplicáis esto, lo pasáis multiplicando por 0, me da 0, me quedaría menos 2c igual a 0. O dicho de otra manera, c sería 0 entre menos 2, que es 0. Y 0 es un valor perteneciente a menos 2, 2. Es decir, hemos demostrado que hay un valor, al menos un valor, concretamente 0, perteneciente a menos 2, 2, donde la derivada es 0. Es decir, donde la recta tangente es paralela al eje de abscisas. Pues gracias por vuestra atención y hasta otro vídeo.